Carles, por favor, si yo quiero que todos compartamos el estudio de hoy y para eso busquen sus Biblias, por favor, y vamos a, vamos a tener un estudio sobre el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Pero antes de eso, yo quiero, por así decirle, hablarles con respecto a la epístola a los hebreos. ¿Por qué a los hebreos? ¿Verdad? ¿Quién la escribió? Y de eso quiero que empecemos hoy sabiendo la epístola a los hebreos y algunos datos de este libro precioso. Dice, con respecto a los hebreos, ¿quién fue el escritor? ¿Quién escribió esta epístola? Encontré ahí información y dice que el determinar quién es el escritor de Hebreos ha sido motivo de controversia desde tiempos muy antiguos. La epístola es anónima, pero por referencia en la segunda epístola de Pedro 3:15, segunda Pedro 3:15, parece ser que este argumento incluye en favor de que fue Pablo quien la escribió, y también en Hebreos 13:23. Estos son argumentos como un acuerdo en que el punto de vista de esta epístola es Paulina. O sea, si vemos estos dos pasajes, podemos determinar de que fue así como se escribieron otras y podemos llegar a la conclusión de que fue Paulina. Bueno, la haya escrito Pablo o no, en estas páginas tenemos indudablemente el método que Pablo siguió al predicar en las sinagogas. Eh, no hay otro libro de las Escrituras que autentique de manera más completa por sí mismo la inspiración divina. ¿En qué fecha escribieron esta epístola? Si fue Pablo o no, no lo sabemos. Fue más o menos, eh, se deduce que fue escrita a los hebreos antes de la destrucción del templo en el año 70. El tema, los pasajes doctrinales revelan el propósito de esta epístola. Ella fue escrita con un doble intento. Primero, confirmar en la fe a los judíos cristianos, demostrándoles que el judaísmo había llegado a su fin al cumplir Cristo todo el propósito de la ley. Uno de los intentos que hizo. Segundo, otro punto. Los pasajes exhortatorios muestran que el escritor tiene en mente el perenne peligro a que están expuestos los judíos que han profesado la fe cristiana, es decir, el peligro de regresar al judaísmo o de no poseer la verdadera fe en Jesucristo. Según el libro de los Hechos, es claro que en Palestina que aún los más firmes de los creyentes eran adictos a una extraña mezcla de judaísmo y de cristianismo, y que tal error sería un lazo en el que fácilmente podrían caer los cristianos profesantes entre los judíos de la dispersión. O sea, mis hermanos, que este libro fue escrito para los judíos que creyeron en Jesucristo, pero por las diferentes situaciones, por la, por ese, recuerden ustedes la persecución que se sufrió, algunos
¿verdad? Volvían, querían regresar a las prácticas anteriores. Y es eso de lo que vamos a ver hoy. O sea, quería regresar a su manera eh, eh, de vivir como lo hacían todos los judíos, ¿verdad? Siempre se recuerdan ustedes todo lo que tenían que hacer para el perdón de pecados, de escoger un animal, llevarlo ante el sumo sacerdote y que él lo expusiera. Entonces, era fácil, hermanos, que la debilidad, ante los problemas, ante las situaciones que vivían, que pudieran retornar a esto. O sea, no había una fe verdadera en ellos. Y tenemos entonces el capítulo 4 de Hebreos, que solo tiene 16 versículos. Lo vamos a leer y después vamos a ver de qué nos quiso hablar el escritor, de qué les quiso hablar el escritor a los hebreos. Dice, en el verso 1 del capítulo 4, sí, me siguen con su vista ustedes, por favor, mis hermanos. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina con el 16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, podemos observar que en en el primer versículo, capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Mis hermanos, aquí hay una advertencia. No se queden sin alcanzar el reposo que ofrece Dios. Y esto es hasta nuestros días. Dios nos ofrece un reposo espiritual, pero demanda fe para creer que realmente existe ese, ese reposo. Eh, si hablamos de reposo, se nos puede venir a la mente que es cesar toda obra, toda actividad, ¿verdad? Descanso, pero no es este el reposo del que está hablando el escritor a los hebreos. Es un reposo espiritual, no es de dejar de hacer obra, es espiritual nada más. Ahora bien, dice en el verso 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, si leemos todo este capítulo, pero no nos profundizamos, no vamos a entender. Y es probablemente que lo hayamos leído una o dos veces o más veces en nuestra vida cristiana. Pero miren a qué se refiere en el verso 2. El pueblo de Israel al salir de Egipto no creyó al Evangelio, las buenas nuevas de las que nos está hablando aquí, anunciadas por Moisés, por lo cual Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. ¿Cuál era ese reposo? La tierra prometida, la tierra de Canaán, porque al oír la palabra de Dios no fue acompañada de fe. Para oír la palabra de Dios hay que hacerlo también con fe. La desobediencia del pueblo de Israel se manifestó en numerosos actos de rebelión. Eh, Ellos no confiaron que Dios les daría la victoria, pues Dios les había prometido esa tierra. ¿Se recuerdan ustedes? Desde Abraham les dijo cuál era la tierra para ellos, la tierra prometida. Sino que, hermanos, ellos le dieron más prioridad al informe de aquellos 10 espías, a lo anunciado por Dios, a lo prometido por Dios. Una tierra donde fluye leche y miel, pero que era habitada por gigantes. Y se recuerdan ustedes que estamos estudiando con nuestro pastor el libro del Éxodo. ¿Cuántas veces no se rebeló el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con Moisés? Y, ¿verdad? No confiaron, no creían, tenían miedo. Estos nos trajiste aquí para ser destruidos y muchas cosas más, hermanos. Cuando se vieron copados entre el ejército egipcio y el mar, ¿verdad? Para esto nos trajiste. Entonces, por no haber creído, Dios dijo, esta generación no entrará en mi reposo, no entrará en la tierra prometida, la tierra que yo les prometí. En los versos 3, 4 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero a los que hemos creído estamos en un reposo, hermanos, un reposo espiritual. Dios reposó el séptimo día de todas sus obras. El escritor nos habla de cesar toda obra para alcanzar la gracia y bendiciones de Dios. Porque nuestras obras no sirven para salvarnos. De nada sirve que nos esforcemos para alcanzar la vida eterna. Debemos entonces cesar toda obra que no son más que, como lo manifiesta su palabra, como trapos de inmundicia. Y
De lo que sí tenemos que reposar es en la obra redentora, poner la mirada, tener fe en la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. En el libro de Efesios, capítulo 2, 8, 9 y 10, hermanos, si usted quiere, lo ve después o veamos Efesios, Efesios, eh, capítulo 2, 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y vean lo que dice aquí, hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es otro tipo de obras que vamos a ver dentro de un momento, mis hermanos. Entonces, aquí les está diciendo a los hebreos, ya, no hagan más, que cesen sus obras, porque por obras ustedes no van a alcanzar la vida eterna. Versículos 5 y 6 dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, se les anunciaron las buenas nuevas, endurecieron su corazón y no entraron en su reposo. ¿Cómo lo podemos traer a las vidas nuestras? Así, hermanos. No vamos a alcanzar reposo si no depositamos nuestra confianza en Él, si no ponemos nuestra fe en aquel sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo de hace 20 siglos. Nunca podrá haber reposo en nuestros corazones. Hermanos, en el verso 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, hermanos, pueden ver ustedes aquí que dice, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. David. ¿Quién fue David? El rey David, quien escribió el libro de los Salmos. Y entonces, ponga una marquita en sus Biblias, si quiere, hermanos, y vámonos al libro que escribió David, el libro de los Salmos. Usted y yo constantemente estamos leyendo y por favor, veamos el Salmo número 95. Es ahí donde vamos a encajar eh, el libro de Hebreos del Nuevo Testamento con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento. El libro de los Salmos, capítulo 95, hermanos. Y dice así los versos del 7 al 11. Salmo 95, los versos del 7 al 11 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, aquí está mencionando dos lugares del desierto donde el pueblo de Israel se rebeló
donde no creyó las promesas de Dios. Si oyereis hoy su voz, dice, este salmo es una invitación para adorar a Dios y disfrutar de una relación con Él. Nos comenta, no cometas el mismo error que cometieron tus antepasados. No hagan lo mismo que hicieron tus antepasados. Y se repite y se les dice a los hebreos y se les exhorta a los cristianos a no caer en desobediencia, no volver atrás y perder las bendiciones de Dios. Entonces, hermanos, si usted lee una porción de la Biblia, pero usted no escudriña, usted no, ¿por qué está mencionando David? ¿Dónde está este pasaje? Es donde uno va a aprender, esto es escudriñar, esto es disfrutar de un estudio, hermanos. Ahora, mis hermanos, si oyereis hoy su voz, dice, para el inconverso, hoy es el día de salvación. Para el cristiano, nosotros, hoy es el día de la obediencia. Hermanos, ¿van conmigo? Espero que sí. En el verso 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Hermanos, ustedes saben que Josué no pudo llevar al pueblo al reposo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que todas estas personas, toda esa generación que salió de Egipto, no entraron al reino, fueron unos pocos, unos contados nada más? ¿Por qué? Porque se rebelaron, porque querían regresar. Mejor estaríamos en Egipto. Ahí teníamos carne, ahí teníamos agua, ahí teníamos de todo, ¿verdad? Y nos traes aquí. Entonces, Josué no pudo, ni él ni Moisés pudieron entrar, que es lo que está mencionando aquí David, entrar perdón, está mencionando aquí el escritor del libro a Hebreos. Pero, hermanos, Jesucristo sí nos puede llevar a la tierra prometida que es un símbolo de la herencia espiritual más profunda. Los israelitas no entendieron esto. El verdadero reposo se produce cuando hay una identificación con Dios. Cuando hay una identificación con Dios, el cristiano descubre que nunca obtendrá el reposo por medio de sus obras. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no van a alcanzar el reposo, ustedes no van a alcanzar la tierra prometida si no es a través de Jesucristo, no por obras. Sin embargo, Dios los llama a obrar, a vivir en obediencia activa a Él. San Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, eh, ¿cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer ahora? Que prediquemos, ¿verdad? Que estudiemos, que leamos, que escudriñemos su palabra santa. No para alcanzar la vida eterna, no para alcanzar la Canaán, sino que para tener un reposo espiritual, porque Jesucristo ya lo hizo todo. Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. En el verso 11 y 9 dice, perdón, el 9 al 11 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha
reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Otra vez, y les dice, no regresen, no retrocedan, manténganse firmes, ¿verdad? Crean que Jesucristo ya murió por todos ustedes. Trabajemos y demos frutos, hermanos, demos frutos, manifestemos los frutos del Espíritu que deben verse en cada uno de nosotros. Y mis hermanos, usted y yo sabemos qué es lo que agrada a Dios. En el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios trata con nosotros usando su palabra para examinar nuestros pensamientos, hermano, los más íntimos que tengamos, con el fin de que no caigamos en la incredulidad, que de ninguna manera hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. Hermanos, he visto que en algunos momentos de dolor, cuando aún incluso un hermano pueda perder un ser querido, a veces su madurez es tan poca que él dice, pero ¿por qué? Como cuestionando a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Verdad? Y se pone a analizarse, un autoanálisis y dice, pero si yo soy bueno, no estoy fallando en nada. Hermanos, podrían estar cayendo en el mismo error que cayó el pueblo de Egipto. Tengamos presente que Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, conoce nuestros propósitos, intenciones y por lo que más uno quisiera esconder. Dios conoce todo. Y con su palabra es que nos dice que en qué estamos fallando, qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas. En el verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, un día todo aquel que no entra en su reposo, todo aquel que no está aferrado a esa fe de creer que solo tiene la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, un día va a tener que compadecer y va a tener salir a luz su pecado, su culpa, su vergüenza, todo va a quedar desnudo. Recordemos que no hay nada oculto a los ojos de Dios. En el libro de Eclesiastés hay un versículo que yo constantemente se lo estoy leyendo a los jóvenes y diciéndoles, por favor, entiendan esto. Eclesiastés capítulo 11, si usted quiere también lo busca, si no, solo lo escribe y lo puede ver después. Eclesiastés 11, 9 y 10 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de vista de tus ojos. Pero sabe, ten presente que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Verso 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Hermanos, todos tenemos que tener presente, ¿se recuerdan ustedes de un profeta que por su desobediencia fue tragado por un pez? Fue una de las tantas consecuencias que le trajo. Fue tragado por un pez. ¿Y cómo manifiesta? Él oró en aquellas profundidades dentro de ese pez. Y Dios lo estaba viendo. Dios lo estaba escuchando. ¿A dónde nos vamos a ir? No podemos escapar de los ojos, de la mirada de Dios. Y nosotros, los cristianos, más hermanos, porque dice que sus ojos están puestos sobre nosotros. Hermanos, para finalizar este capítulo precioso tiene mucha riqueza, así como todos los pasajes de la Biblia. Dice 14 al 16 del mismo capítulo 4 de Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, un sumo sacerdote que nos asegura la vida eterna si depositamos, por supuesto, nuestras vidas en sus manos. No funciona para los que no han creído en Él, no funciona esto para los que no han depositado su confianza, su corazón, sus vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, no creen en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestro reposo entonces es vivir en Jesucristo. No trabajemos para alcanzar la salvación, trabajemos en su obra. Y hermanos, tengamos presente que trabajar en su obra es un privilegio. Veámonos, veamos como esta vida como la Canaán celestial, la tierra prometida y espiritual, y descansemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en San Juan 19:30, expresó, consumado es. Se sabe por todo lo que pasó, consumado es. ¿Qué quiso decirle a nuestro Padre Celestial? Misión cumplida. Misión cumplida. Nosotros no guardamos el séptimo día. Nosotros guardamos todos los días. Dios quiere ser glorificado en cada momento de nuestras vidas. Y vamos en paz, con gozo y reposemos en esa Canaán celestial que es en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Salva. Muy bonito el tema de esta noche. Oh, hay mucho